Buenas noches, hermanos. Siguiendo con el seminario de la Palabra de Dios, le pedimos al Espíritu que tome nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros oídos espirituales para poder escuchar lo que Él tenga pensado en esta nueva enseñanza sobre el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro que nos cuenta sobre un noble judío exiliado en Babilonia, así como sus visiones apocalípticas enfocadas en asuntos políticos. Su mensaje es que así como el Dios de Israel salva a Daniel de sus enemigos, también salvaría a Israel de la opresión. Data del siglo II antes de Jesucristo. La historia se desarrolla justo después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Ellos habían saqueado la ciudad y su templo, y se habían llevado a los israelitas al exilio. Y entre ellos estaban 4 hombres de la familia real de David: Daniel, quien después se lo llama Belsasar, y sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. El libro cuenta acerca de sus luchas por mantener la esperanza en la tierra de sus conquistadores. Profundicemos. En el capítulo 1 muestra la tensión de la primera parte del libro. Daniel y sus amigos son muy sabios, capaces y son reclutados para servir en el palacio real de Babilonia. Pero son presionados para abandonar su identidad como judíos, viviendo y comiendo como babilónicos y violando las leyes alimentarias que se encuentran en la Torá. Así que ellos se niegan y eligen la fidelidad a la Torá, lo que los expone al peligro. Pero Dios los libera y terminan siendo exaltados por el rey de Babilonia. El rey de Babilonia tiene un sueño y resulta ser que solo Daniel puede interpretarlo. Se trata de una gran estatua hecha de 4 tipos de metales y esta simboliza una secuencia de reinos y la cabeza es Babilonia. Pero luego una gran roca llega volando y quiebra la estatua, y la piedra se convierte en una enorme montaña. Daniel dice que la estatua representa una serie de reinos humanos que seguirán al de Babilonia, y que todos estos reinos llenarán de violencia el mundo de Dios. Pero un día vendrá el reino de quien confrontará y humillará los reinos arrogantes de este mundo, y llenará el mundo de la justicia sanadora del reino y gobierno de Dios. Después de esto, el capítulo 3 cuenta la famosa historia de los 3 amigos de Daniel, quienes se rehusaban a inclinarse a adorar a la estatua de un ídolo a la cual el rey había representado. Así que los amigos son perseguidos y arrojados a un horno de fuego, pero Dios los libra de la muerte y son exaltados por el rey. La palabra en el capítulo 3 de Daniel nos cuenta que el rey les había ordenado que a quien oiga el sonido de la trompeta, el pífano, la citara, la zambuca, el laúd, la cornamuza y toda clase de instrumentos, tenía que postrarse y adorar la estatua de oro, y que todo el que no lo hiciera sería arrojado al horno de fuego ardiente. Pero hay unos 3 judíos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, amigos de Daniel, a quienes habían sido encomendados la administración de Babilonia. Estos hombres no te han hecho casos, le dijeron al rey. Ellos no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has erigido. Entonces Nabucodonosor, lleno de indignación y de furor, los mandó traer. Y cuando fueron traídos a su presencia, Nabucodonosor tomó la palabra y les dijo: ¿Ustedes no sirven a mis dioses y no adoran la estatua de oro que yo erigí? ¿Están dispuestos ahora a hacerlo delante de mí y postrarse a adorar? Porque si ustedes no lo hicieron, serán arrojados inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios podrá salvarlos de mi mano? Sadrac, Mesac y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No tenemos necesidad de darte una respuesta acerca de este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos,
puede salvarnos del horno ardiente y de tus manos. Y aunque no lo hiciera, por sabido, Rey, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni adoraremos a la estatua de oro que tú has erigido. A lo cual el rey se llenó de furor, y la expresión de su rostro se alteró. Tomó la palabra y ordenó activar el horno 7 veces más de lo habitual. Y luego llamó 2 hombres de los más fuertes de su ejército para que los ataran y los arrojaran al fuego ardiente. Estos hombres, con sus mantos, sus calzados, sus gorros y sus ropas, fueron atados y arrojados dentro de este horno. Como la orden del rey era perentoria y el horno estaba muy encendido, la llamarada llegó incluso a matar a los hombres que llegaban a Sadrac, Mesac y Abednego al horno ardiente. En cuanto a ellos cayeron allí, el rey estupefacto tomó la palabra y dijo: ¿no eran 3 los hombres que fueron atados y arrojados dentro del fuego? Ellos respondieron diciendo: así es, rey. Sin embargo, yo veo 4 hombres que caminan libremente por el fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto se asemeja a un hijo de dioses. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y tomando la palabra dijo: servidores de Dios el Altísimo, salgan y vengan. Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Una vez reunidos los prefectos, los gobernadores y los cortesanos del rey, comprobaron que el fuego no había tenido poder sobre el cuerpo de aquellos hombres, que sus cabellos no se habían quemado, que sus mantos estaban intactos y que ni siquiera el olor del fuego los había manchado. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: bendito sea el Dios de estos hombres, porque ha enviado a su ángel y los ha salvado, porque confiaron en él, y quebrantando la orden del rey, entregaron su cuerpo antes de servir y adoraron a cualquier otro Dios que no fuera su Dios, evitando esto. Por eso yo ordeno: todo pueblo, nación o lengua que hable irreverentemente contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego será cortado en pedazos y su casa quedará reducida a un basural, porque no hay otro Dios que pueda librar de esta madera. Nabucodonosor hizo prosperar a estos 3 judíos de la provincia de Babilonia. Palabra de Dios. Cuando los humanos se olvidan, cuando se rebelan y hacen un Dios de ellos mismos y de su poder, se vuelven menos que humanos, similares a las bestias violentas que se enfrentan a la justicia de Dios. Lo que nos lleva al capítulo 6 del libro de Daniel, que es un paralelo del capítulo 3. Esta vez es Daniel quien está siendo perseguido porque se niega a orar y adorar al rey como Dios. Y así como sus amigos, también le es sentenciado a muerte, pero esta vez arrojado al foso de los leones. Pero los leones ni se le acercan, porque Dios lo libra de las bestias, como también lo había hecho con sus amigos en el horno. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, porque a estos hombres llenos del poder de Dios en su corazón, llenos de la fe, de la admiración, de su autoridad, de saberse hijos de Dios el Altísimo, fueron protegidos en todo momento por Él. Lo que nos lleva al capítulo 7, como paralelo del capítulo 2, y el centro del libro, donde todos los temas se unen. Es otro sueño, pero esta vez es un sueño de Daniel. Irónicamente, él no puede interpretarlo hasta que un mensajero angelical se lo explica. Él ve una serie de 4 bestias, una como león, otra como un oso y luego otra como un leopardo alado. Cada una de ellas representa un reino arrogante. Al final de todas estas, una superbestia, identificada como un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos, un símbolo común para los reyes del Antiguo Testamento, y hay un cuerno específico
que es la imagen de un rey arrogante, que se exalta a sí mismo por encima de Dios y persigue a su pueblo. Ahora, el pueblo de Dios se simboliza por una figura llamada el Hijo del Hombre, quien es una imagen tanto del pueblo del pacto de Dios como del rey procedente del linaje de David. Pero luego de repente Dios, quien es llamado anciano de día, viene y se sienta sobre su trono, destruye a la superbestia y exalta al Hijo del Hombre sobre las nubes, desde donde Él viene a sentarse a la derecha de Dios y a compartir con Dios el gobierno sobre las naciones. Ahora podemos mirar hacia atrás y ver cómo todas estas historias de la primera mitad encajan como en un todo. Las tres historias de fidelidad, a pesar de la persecución, se supone que dan esperanzas al pueblo sufriente de Dios entre las naciones. Ellos sufren porque los reinos humanos se han rebelado contra Dios y se han convertido en bestias. Así que estas visiones exhortan a la paciencia que el pueblo de Dios deberá esperar a que Él traiga a su reino y gobierno sobre nuestro mundo, reivindique a su pueblo sufriente, pero surja la pregunta de cuándo Dios hará esto, y esto es lo que estas tres visiones se disponen a explorar. En el capítulo 8 Daniel tiene otra visión acerca de las dos bestias del capítulo 7, pero esta vez se simboliza por un carnero, quien se nos dice que es una imagen de los imperios de Media y Persia, y luego un macho cabrío, que es una imagen de la antigua Grecia. Y del macho cabrío salen un montón de cuernos, uno de los cuales simboliza al rey malvado del capítulo 7. Se nos dice que atacará a Jerusalén y se exaltará a sí mismo por encima de Dios, y profanará el templo con sus ídolos. Al final él mismo será destruido por Dios, quien exaltará a su pueblo y a su reino. Ahora, a nivel del capítulo 9, Daniel está muy confundido, especialmente de cuándo sucederá todo esto. Así que consulta el rollo del profeta Jeremías, donde dice que el exilio de Jerusalén solo duraría 70 años. Así que para Daniel los 70 años estarían por terminar, por lo que le pide a Dios que cumpla su promesa pronto. Pero un ángel viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado, así que su tiempo de exilio y la opresión continuarán, y su duración será 7 veces más larga de lo que Jeremías predijo. Daniel está profundamente turbado con esto y tiene una última visión. Se nos muestra la misma secuencia de reinos: Persia, luego Grecia y Alejandro el Grande, seguido de reyes menores. Todo esto conduciendo al último rey, el rey del norte, que invadirá Jerusalén, pondrá ídolos en sus templos y se exaltará por encima de Dios, pero luego este rey cae en la ruina. Hubo muchos debates de a qué se referían estas visiones. Hay quienes ven una clara conexión con los ataques del rey sirio Antíoco en el año 160 antes de Jesucristo. Él mató a muchos judíos fieles en Jerusalén y colocó ídolos en el templo. Otros piensan que estas visiones apuntan hacia el rol del imperio romano en la ejecución de Jesús y en la ejecución de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Jesucristo. Y otros más piensan que será cumplido en eventos futuros, que sucederán cuando Jesús regrese. Ahora el problema es que el número y los símbolos no encajan perfectamente con ninguna de estas posturas, pero sí abren la posibilidad de que en un sentido todas estas interpretaciones tengan razón. El libro de Daniel fue escrito para traer esperanza a todas las generaciones futuras del Dios. De hecho, Jesús usó imágenes de Daniel para enfrentar a líderes opresores en Jerusalén. Esta es la razón por la que Juan, el visionario que escribió el Apocalipsis,
pudo adaptar las visiones de Daniel y aplicarlas a la Roma de su tiempo, y también a todos los reinos opresivos del futuro. Entonces, el punto de Daniel es que todas las generaciones de lectores pueden encontrar aquí un patrón y una promesa. Es un patrón de que los seres humanos y sus gobiernos se convierten en bestias violentas cuando glorifican su propio poder. Pero Daniel ofrece una promesa de que un día Dios confrontará a la bestia. Él rescatará a su mundo y a su pueblo al traer su reino sobre todas las naciones. Así que este libro habla de un mensaje de esperanza que debe motivarnos a la fidelidad. Amén. El libro de Daniel es un género literario apocalíptico. Uno asocia el apocalipsis con destrucción. En la Biblia es mucho más que eso. Significa una revelación, como una evolución del ministerio de los profetas, a quienes uno imagina como personas que saben el futuro, así como adivinadores. En la Biblia tienen una mirada mucho más profunda. Es un don de Dios que ha recibido por su estrecha relación con el Señor, y aprenden a tener su mirada, la mirada de Dios. El don del Espíritu Santo les concede levantarse un poco más sobre los acontecimientos y ver áreas más amplias de la actividad humana, y esto se llama el don de la apocalíptica. El profeta Daniel tiene visiones sobre varios imperios. Siglos y siglos aparecen condensados a través de imágenes muy fuertes que impactan en nuestra imaginación y memoria. De hecho, el libro del Apocalipsis es la culminación de todo ese proceso. Cobijan toda la humanidad y toda la historia. No busca que nos asustemos, sino que entremos en una relación intensa con Dios y aprendamos a tener el juicio de Dios sobre la historia humana. En tiempos duros, donde no le vemos el sentido a los acontecimientos que están ocurriendo, es cuando más se necesita el don de profecía, porque Dios, a pesar de todo, sigue siendo Dios. De hecho, estamos llamados a pedir a Dios el don de profecía, para aplicarlo sobre nuestros hijos, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras comunidades, y no acomodarnos al sálvese quien pueda, porque eso es darle el lugar al demonio. Las figuras que aparecen en el texto de Daniel son espantosas, lo que nos muestran las deformidades a las que nos lleva el poder sin Dios. Se aplican a los imperios de este mundo, fácilmente visibles en nuestra realidad. Pero no debemos quedarnos solos como espectadores apuntando con el dedo, sino hacer una introspección y vernos a nosotros mismos. Si esas bestias de poder también están dentro de nuestro corazón. La respuesta de Dios a todas estas bestias es el Cordero. Frente a la ferocidad, la respuesta de Dios es la inocencia. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Daniel nos muestra diferentes bestias, con elementos en común. Todos son irracionales y a la vez astutos. En el plano internacional y doméstico podemos ver el derrotismo, el pesimismo, egoísmo, el querer hundir la iglesia, los valores personales de la familia, las bestias, cambios de paradigmas, desaliento, cambios de pensamientos, incredulidad, alejamiento de Dios. La bestia busca callar a la iglesia. Ante todo esto, me quedo con la respuesta: el Cordero. Alimentarnos con el Cordero, miradas del Cordero, la sangre del Cordero que purifica y salva. Y me quedo con del libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Él me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te empeñaste en comprender y en humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras,
y yo he venido a causa de ellas. Palabra de Dios. Bendito y alabado seas por siempre, Señor.